Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las historias que nos roban el aliento y nos hacen preguntar, ¿qué hay detrás de esas fachadas perfectas? Hoy, amigos míos, nos adentramos en el fascinante y francamente un poco oscuro mundo de Kerem y Ande. Han estado en el ojo del huracán mediático por razones que todos conocemos, pero hoy vamos a ir mucho más allá de los titulares. Vamos a explorar ese pasado secreto o destino. Huellas indelebles revelan todo. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa que vamos a bucear profundo, a buscar esas pequeñas pistas, esos detalles que a menudo pasan desapercibidos, pero que en realidad son las llaves que abren puertas a verdades ocultas. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Porque créanme, lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que ven a estas dos figuras públicas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si disfrutan de este tipo de análisis profundos y de estar al tanto de los cotilleos y las verdades que se esconden detrás de las cámaras, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón de suscripción y a la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Ahora, sí, vamos a empezar. El título de hoy es un tanto evocador, ¿verdad? Pasado secreto o destino, huellas indelebles revelan todo. Esto nos sugiere que hay algo más, algo que va más allá de la relación superficial que el público conoce. Cuando hablamos de pasado secreto podemos estar refiriéndonos a eventos, relaciones o circunstancias que han sido deliberadamente ocultadas o que simplemente han quedado en el olvido, pero que de alguna manera han moldeado a Kerem y Ande tal como los conocemos hoy. Y luego está esa intrigante conjunción, o destino. Esto nos plantea la pregunta: ¿son estas revelaciones producto de un pasado oculto que influye en su presente, o hay una fuerza mayor, un destino inexorable, que los ha llevado a esta encrucijada? Y la clave para desentrañar esto, según nuestro título, son las huellas indelebles. ¿Qué son estas huellas? Pueden ser comentarios pasados, acciones sutiles, fotografías antiguas, testimonios de personas cercanas, incluso patrones de comportamiento que se repiten a lo largo del tiempo. Son esas marcas que una vez vistas, ya no puedes ignorar, y que te obligan a recalibrar tu perspectiva. Así que, para empezar nuestro viaje, centrémonos primero en Kerem. ¿Qué sabemos de su pasado? Más allá de su meteórico ascenso a la fama, ¿qué vivencias lo han forjado? A menudo, cuando una figura pública alcanza cierto nivel de notoriedad, los detalles más personales de su vida tienden a difuminarse, o peor aún, a ser reescritos para ajustarse a una narrativa deseada. Pero nosotros estamos aquí para buscar las inconsistencias, para encontrar esas grietas en la armadura. Podríamos investigar sus inicios, las personas que estuvieron a su lado antes de que las cámaras los enfocaran. ¿Hubo amores prohibidos? ¿Amistades que marcaron un antes y un después? ¿Algún momento de quiebre que lo hizo buscar un camino diferente? Las huellas indelebles podrían ser un comentario inocente que hizo en una entrevista hace años, un antiguo amor que reaparece en escena, o incluso una fotografía desclasificada que muestra un lado de él que pocos han visto. Pensemos, por ejemplo, en cómo las experiencias de la infancia y la adolescencia pueden dejar cicatrices profundas, patrones de apego, miedos o deseos que se manifiestan de formas inesperadas en la edad adulta. Si Kerem tuvo una infancia difícil, o experimentó alguna traición importante, esto podría explicar ciertas actitudes o comportamientos suyos en su vida pública, quizás una necesidad de control, una reserva emocional o una búsqueda incesante de validación. Y ahora, Ande. ¿Qué hay en su pasado que podría ser relevante? Ella también ha tenido una trayectoria pública muy comentada. ¿Se ha construido a sí misma a partir de experiencias ocultas? A menudo, la presión de mantener una imagen pública puede llevar a silenciar o enterrar aspectos de uno mismo. Quizás Ande tuvo que tomar decisiones difíciles muy joven, o enfrentarse a situaciones que la obligaron a madurar prematuramente. Las huellas indelebles en su caso podrían ser patrones de comportamiento en relaciones anteriores, la forma en que maneja la adversidad, o incluso las palabras de personas que la conocieron íntimamente antes de su fama. Pensemos en la influencia que la familia puede tener. ¿Hubo alguna dinámica familiar particular que la marcó? ¿Una educación estricta que la llevó a ser extremadamente perfeccionista, o una ausencia de figuras de autoridad que la hizo más rebelde? También es importante considerar el entorno social en el que creció. Las amistades, las influencias culturales, todo eso deja una huella. Ahora, la parte más intrigante, la conexión entre Kerem y Ande.
¿Y si su pasado secreto no es solo individual, sino que se entrelaza de alguna manera? ¿Se conocían antes de que el público los viera juntos? ¿Hubo alguna relación previa, quizás platónica o incluso romántica, que se desvaneció en la oscuridad hasta que el destino, o las circunstancias, los volvieron a unir? Las huellas indelebles podrían ser coincidencias extrañas en sus trayectorias, menciones mutuas en etapas tempranas de sus carreras, o incluso la presencia de personas en común que actuaron como nexos. Imaginemos un escenario donde ambos estuvieron involucrados en un mismo proyecto o evento años atrás, pero sus caminos se separaron, solo para reencontrarse en circunstancias completamente diferentes. Tal vez hubo un malentendido, una oportunidad perdida, o incluso un secreto compartido que los une de forma inexplicable. El título también habla de huellas indelebles revelan todo. Esto implica que estas pistas, una vez descubiertas, nos darán una visión completa o casi completa de la verdad. Pero, ¿qué verdad es esa? ¿Es una verdad sobre su relación actual? ¿Sobre sus verdaderas personalidades? ¿O quizás sobre las motivaciones detrás de sus acciones públicas? A veces las huellas indelebles no son eventos dramáticos, sino patrones sutiles. Por ejemplo, la forma en que uno mira al otro en una entrevista, una mano que se posa instintivamente en la otra, o una frase recurrente que utilizan para describirse mutuamente. Estos pequeños gestos, cuando se analizan en conjunto y a lo largo del tiempo, pueden decir más que 1000 palabras. Además, debemos considerar el peso de la fama y la presión mediática. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es una construcción? Las huellas indelebles podrían ser momentos en los que la fachada se cae, en los que vemos un atisbo de la persona real detrás del personaje público. Quizás hubo una crisis o un momento de vulnerabilidad pública que se gestionó de una manera particular, dejando una marca en cómo el público los percibió y, por ende, cómo ellos mismos se perciben. Analicemos un poco más a fondo lo que podrían ser estas huellas indelebles. Podríamos estar hablando de antiguos tweets o publicaciones en redes sociales que resurgen, de entrevistas antiguas donde se refieren a eventos o personas que ahora parecen tener un significado diferente, o incluso de testimonios de personas que trabajaron con ellos en el pasado. A veces un simple comentario de un extra en un set de filmación o de un antiguo colega de la universidad puede arrojar luz sobre aspectos de su personalidad que son cruciales para entender su presente. Por ejemplo, si Kerem era conocido por ser extremadamente competitivo en su juventud, esto podría explicar su implacable búsqueda del éxito y su manera de afrontar los desafíos. Si Hande era descrita como alguien muy reservada pero con una gran profundidad emocional, esto podría ser clave para entender su relación con la fama y cómo maneja las presiones. La dualidad del título pasado secreto o destino nos invita a reflexionar sobre el libre albedrío frente a las fuerzas que escapan a nuestro control. Podría ser que, a pesar de sus propios intentos de forjar un camino, estén inexorablemente ligados por eventos pasados o por un destino preescrito. Las huellas indelebles podrían ser las pruebas que nos ayuden a discernir si sus acciones son el resultado de elecciones conscientes basadas en sus experiencias, o si simplemente están siguiendo un guión que la vida les ha escrito. Imaginemos, por ejemplo, que en el pasado de Kerem hubo una relación muy importante que terminó de forma abrupta y dolorosa. Esta huella indeleble podría haberlo llevado a desarrollar una desconfianza hacia las relaciones profundas, o a buscar la perfección en sus parejas para evitar repetir el mismo dolor. De manera similar, si Hande tuvo que lidiar con una gran responsabilidad familiar desde joven, esto podría haberla hecho desarrollar una fortaleza interior increíble, pero también una tendencia a la autosuficiencia que podría dificultar la entrega total en una relación. ¿Y si estas huellas se cruzan, qué implicaría? Significa que ambos arrastran traumas similares o experiencias vitales que los hacen entenderse a un nivel profundo. ¿O quizás sus pasados son tan opuestos que crean una dinámica de atracción y repulsión fascinante? Las huellas indelebles podrían ser esos momentos en los que, sin darse cuenta, reaccionan de manera similar ante una situación porque sus experiencias pasadas han condicionado sus respuestas. También es crucial no caer en la especulación pura y dura. Nuestro análisis se basará en la búsqueda de evidencias de esos patrones que, una vez identificados, se vuelven imposibles de ignorar. Podríamos estar hablando de entrevistas cruzadas donde sus relatos, aunque sutilmente, se complementan o contradicen, creando un tapiz de información. Podríamos estar investigando viejas amistades o conocidos que, con el tiempo, han decidido compartir fragmentos de sus memorias. Y por supuesto, hay que tener en cuenta cómo las redes sociales, con su vasto archivo de info
Información, pueden ser una mina de oro para descubrir estas huellas indelebles. Un like antiguo, un comentario borrado, una fotografía etiquetada que revela una conexión insospechada. La frase "revelan todo" es muy poderosa. Sugiere que al desenterrar estas pistas obtendremos una comprensión completa. ¿Pero qué significa todo en este contexto? Significa que entenderemos la naturaleza de su relación, si es un amor verdadero, una conveniencia o algo más complejo. ¿O significa que desvelaremos sus verdaderas ambiciones y miedos? Las huellas indelebles podrían ser las que explican por qué Kerem y Ande parecen tener una conexión tan fuerte, o por qué a veces su relación parece tensa o inestable. Por ejemplo, si se descubre que ambos sufrieron presiones familiares similares para triunfar en sus respectivas carreras, esto podría explicar su entendimiento mutuo y su capacidad para apoyarse en los momentos difíciles. O si el pasado de uno de ellos estuvo marcado por la traición, esto podría arrojar luz sobre la intensidad con la que protegen su privacidad o su desconfianza hacia los medios. Estamos hablando de ir más allá de la superficie, de buscar la raíz de sus comportamientos y de su conexión. Las huellas indelebles son esas marcas que el tiempo no borra, que se graban en la memoria o en la historia, y que, cuando se observan con la perspectiva adecuada, nos permiten entender el presente. Podrían ser, por ejemplo, referencias crípticas en canciones que han escuchado, libros que han leído, o incluso lugares que han visitado y que tienen un significado especial para ambos. El título nos invita a pensar si su relación es producto de un destino que los une, o si es el resultado de decisiones conscientes tomadas en base a un pasado secreto que han intentado ocultar. Las huellas indelebles serían las pruebas que nos ayudarían a inclinar la balanza hacia una u otra explicación, o quizás a encontrar un punto medio donde ambas fuerzas confluyen. Se conocieron de forma casual, y el destino hizo que sus pasados se cruzaran de forma significativa. ¿O fue un encuentro premeditado, diseñado para aprovechar o sanar heridas del pasado? Y aquí viene lo emocionante: ¿cómo podemos nosotros, como espectadores, ayudar a desenterrar estas huellas indelebles? Exacto. Su participación es crucial. Quizás alguno de ustedes, al escuchar esto, recuerde un detalle, una anécdota o una pista que pueda ser relevante. Por eso, al final del vídeo, les pediremos su valiosa opinión en los comentarios. En resumen, hemos comenzado un viaje fascinante hacia el pasado de Kerem y Ande, explorando la posibilidad de secretos ocultos y la influencia del destino. Hemos debatido qué podrían significar esas huellas indelebles que, según nuestro título, revelan todo. Podrían ser eventos pasados, patrones de comportamiento, o incluso conexiones insospechadas que explican su presente. La dualidad del título nos invita a considerar si su camino está predeterminado o si es el resultado de decisiones conscientes forjadas en la oscuridad. Y ahora, amigos míos, hemos llegado al final de este episodio de Desentrañar Misterios. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos arañado la superficie de lo que podría ser un pasado lleno de secretos y un destino entrelazado para Kerem y Ande. Recuerden, estas son solo teorías y análisis basados en la premisa de nuestro intrigante título. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber estado hasta el final, por dedicar su tiempo a explorar estas historias con nosotros. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, o si simplemente disfrutan de este tipo de análisis, les pido un enorme favor: denle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también disfrutan de la especulación y el análisis de figuras públicas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos desentrañando los misterios que rodean a nuestras celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.